Imagina esto, 2.000 barcos, 3.200 buques de todas las banderas y tamaños detenidos en su lugar, con los motores en marcha, la carga pudriéndose, las tripulaciones varadas bajo un cielo abierto. Bienvenido al Estrecho de Hormuz en la primavera de 2026, un punto de estrangulamiento de 33 kilómetros que se ha convertido en el trecho de agua más peligroso del planeta. El 20% del petróleo mundial solía fluir por aquí cada día. Solía, porque ahora ya no lo hace. Irán ha hecho lo que siempre amenazó con hacer. Ha girado la llave de la economía global y se ha negado a devolverla. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. En lugar de colapsar, en lugar de rendirse, en lugar de esperar un milagro diplomático que quizás nunca llegue, el mundo presionó un botón completamente distinto. Tres proyectos masivos, uno abriendo paso entre montañas, otro cruzando desiertos sobre rieles de acero y otro que atraviesa la península arábiga con tuberías, ya están reescribiendo las reglas del comercio mundial. Y cuando estén terminados, la carta más poderosa de Irán jamás podrá volver a jugarse. Esto es World Brief Daily, y hoy te llevaremos al interior de los tres megaproyectos que están cambiando el mapa de Oriente Medio para siempre. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale clic en suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ni una sola actualización sobre esta historia, porque esto se está moviendo rápido y no hace más que crecer. Comencemos con la crisis en sí misma, porque para entender por qué estos proyectos importan, necesitas entender exactamente cuán profundo es este agujero. El 2 de marzo de 2026, Irán cerró formalmente el estrecho de Hormuz a la navegación no iraní. Esto no fue una amenaza, no fue un disparo de advertencia, fue algo real. La medida llegó como respuesta directa a la Operación Furia Épica, la campaña militar coordinada entre Estados Unidos e Israel, lanzada el 28 de febrero de 2026, y envió ondas de choque a través de cada mercado de materias primas, cada empresa naviera y cada gobierno del planeta. Según la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos, aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo por día habían estado pasando por el estrecho antes del conflicto. De la noche a la mañana, ese flujo se detuvo. El director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, hablando en la conferencia de resultados de la empresa el 10 de marzo, confirmó que las exportaciones desde Ras Tanura, la terminal de exportación principal del reino en el Golfo, que maneja aproximadamente 5,5 millones de barriles por día, habían sido efectivamente bloqueadas. La compañía advirtió solo tenía inventarios adecuados para mantener los flujos siempre que la guerra no se prolongara a largo plazo. Los fletes explotaron. Los precios del petróleo se dispararon por encima de los $100 por barril en cuestión de días. La Organización Marítima Internacional reportó miles de embarcaciones efectivamente inmovilizadas en los alrededores del estrecho, mientras que la empresa de inteligencia marítima Windward identificó 27 superpetroleros de gran porte alineados solo en Jambu, esperando desesperadamente cargar petróleo saudí reencaminado a través del Mar Rojo. Los hutíes en Yemen, mientras tanto, ya habían demostrado en años anteriores que la entrada sur del Mar Rojo, el Bab el Mandeb, estaba bien dentro de su alcance. Según Arab News, los ataques hutíes a embarcaciones habían atacado más de 170 buques antes de que se alcanzara un alto el fuego brokered por Omán en mayo de 2025. Ese alto el fuego ha mostrado grietas desde entonces. En otras palabras, el mundo estaba atrapado en un tornillo de banco, una presión que se apretaba desde dos direcciones a la vez. Y sin embargo, justo en este momento de máxima presión, algo extraordinario está ocurriendo. El mundo no está esperando a ser rescatado, está construyendo sus propias rutas de escape, tres de ellas, cada una más audaz que la anterior. Empecemos con el proyecto que ha capturado la imaginación de ingenieros, estrategas y soñadores de todo el mundo, el Canal de las Montañas Hajar. El concepto es simple de enunciar y casi imposible de creer.
abrir una vía navegable directamente a través de uno de los terrenos más escarpados de la Tierra, conectar el Golfo Pérsico con el Mar de Omán sin tocar jamás aguas iraníes, permitir que los supertanqueros más grandes del mundo naveguen a través de una montaña. La península de Musandam, ese dedo dentado de tierra controlado por Omán que se adentra hacia el norte en el estrecho, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. En algunos lugares, la distancia entre los dos cuerpos de agua es de apenas unas pocas decenas de millas. En un mapa, parece casi sencillo. Luego miras el terreno. Las montañas Hajar no cooperan. Según múltiples evaluaciones de ingeniería citadas por Arab News y el Defense Horizon Journal, la cordillera asciende a 3.000 metros en algunos puntos, con picos de piedra caliza que se elevan más de 6.500 pies desde la costa. Los vídeos conceptuales que circulan en línea muestran un corredor limpio de 32 kilómetros, 25 metros de profundidad y 300 metros de ancho, con 3 sistemas masivos de esclusas que equilibran la diferencia de nivel del mar. El costo estimado mencionado oscila entre 100.000 millones y 300.000 millones de dólares, con las estimaciones más bajas consideradas exageradamente optimistas por la mayoría de los ingenieros independientes. Aquí está la verdad más dura que los vídeos virales no te cuentan. Un análisis publicado por Arab News encontró que un canal que rodee el estrecho no requeriría 3 sistemas de esclusas, sino potencialmente cientos, entre 240 y 400, dependiendo de las dimensiones de elevación, con cada estructura de esclusa individual comparable en escala a algunas de las presas más grandes del mundo. Como señalaron los ingenieros del Defense Horizon Journal, la barrera principal no es la voluntad política ni el dinero, es la montaña misma. La cordillera Hajar tiene 100 kilómetros de ancho. Cruzarla con un canal capaz de manejar grandes petroleros requeriría mover, en palabras de una evaluación técnica, más roca que todos los proyectos de construcción humana en la historia combinados. También hay un problema de agua. A diferencia del Canal de Panamá, que se encuentra en una de las regiones más lluviosas de la Tierra y utiliza un enorme lago natural, la cordillera Hajar es un desierto árido a gran altitud. Cada ciclo de esclusa requeriría bombear enormes volúmenes de agua de mar hacia arriba a un costo energético tremendo. Las tarifas cobradas a los barcos tendrían que ser astronómicas solo para recuperar la inversión. La conclusión de casi todas las revisiones de ingeniería serias publicadas a principios de 2026 es la misma. El canal sigue siendo, por ahora, más sueño que realidad. Como resumió Arab News con claridad, considerando todo, un canal que eluda el estrecho de Hormuz no es una solución práctica. Una segunda línea de petróleo o una nueva tubería a través de los Emiratos Árabes Unidos se construiría más rápido, costaría menos y transportaría más petróleo por dólar gastado. Pero esto es lo que importa estratégicamente. La idea está viva. La conversación ha comenzado. El Defense Horizon Journal propone una versión más realista, un corredor de 116 kilómetros a través de la península que conecta Sharjah en el lado del Golfo con Fujairah en el lado del Golfo de Omán, más corto, más manejable y potencialmente capaz de transportar entre 20 y 25 millones de barriles por día en plena capacidad. Un proyecto estimado en 70 a 100.000 millones de dólares que requeriría entre 10 y 15 años de compromiso sostenido. Eso no es barato, pero comparado con los billones de dólares que un cierre permanente de Hormuz podría destruir, empieza a parecer menos un lujo y más la póliza de seguro más importante de la historia. Y mientras los ingenieros debaten el canal de montaña, otro proyecto no está esperando el permiso de nadie. Ya está en construcción. Asegúrate de estar suscrito a World Brief Daily y activa el icono de la campana para no perderte el próximo capítulo de esta historia. Lo que estamos a punto de analizar es una de las decisiones de infraestructura más trascendentales del siglo XXI y está ocurriendo ahora mismo con casi ninguna cobertura mediática en los desiertos de Irak. Se llama la Carretera del Desarrollo y puede ser el corredor comercial más importante de la Tierra que la mayoría de la gente jamás ha escuchado mencionar.
Aquí están los datos básicos. Una red combinada de ferroviaria y autopista de 1.200 kilómetros que comienza en el gran puerto Faud de Irak en el Golfo Pérsico, recorre hacia el norte a través de Basora, Bagdad y Mosul, cruza hacia Turquía en el cruce fronterizo de Ovakoy, se conecta a través de las redes existentes de Turquía hasta Kapıkule en la frontera búlgara y desde allí hacia la zona aduanera de la Unión Europea. El costo total del proyecto fue anunciado inicialmente en 17 mil millones de dólares, con estimaciones revisadas que ahora sitúan la cifra completa más cerca de los 23.9 mil millones de dólares, según Turkey Today. El impulso económico esperado es de aproximadamente 50 mil millones de dólares y más de 60 mil empleos. Y esto es lo que lo diferencia de todos los demás megaproyectos del Medio Oriente que has escuchado y olvidado. Este tiene impulso. En abril de 2024, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitó Bagdad, su primera visita en 13 años, y firmó un memorando de entendimiento cuadrilateral con Irak, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El modelo de financiación ha sido acordado. El diseño está completo. El 5 de diciembre de 2025, el primer ministro iraquí Muhammad Shia al-Sudani inauguró personalmente los primeros 63 kilómetros de asfalto que se extienden desde el gran puerto Fau hacia Kurna al-Zubair. En sus palabras durante la ceremonia, Sudani describió el proyecto como la encarnación de una visión para hacer la transición de Irak desde una economía basada en rentas hacia una que apoye activamente la agricultura, la industria y el comercio. El Banco Mundial aprobó un proyecto de modernización ferroviaria de 930 millones de dólares para Irak en junio de 2025, con el director del Banco Mundial para Oriente Medio, Jean-Christophe Carret, afirmando que un mayor comercio y conectividad puede estimular el crecimiento, crear empleos y reducir la dependencia del petróleo. La lógica estratégica de la carretera del desarrollo en el contexto de la crisis de Hormuz es brutalmente simple. Los barcos pueden ser minados, los misiles pueden hundir petroleros, los drones pueden enjambrar un estrecho, pero una vía férrea que recorre bajo el desierto, una autopista flanqueada por infraestructura de seguridad, esos son un tipo de activo completamente diferente. Según la Unión Internacional de Transporte por Carretera, un envío terrestre de Polonia a los Emiratos Árabes Unidos vía Turquía e Irak, utilizando los nuevos corredores TIR de Irak, se completó en solo 12 días. La ruta multimodal comparable a través del Mar Rojo y el Canal de Suez tarda 21 días. La carretera del desarrollo, cuando esté completamente operativa, tiene como objetivo mover 7,5 millones de contenedores y 33 millones de toneladas de carga a granel por año a través de este corredor terrestre. Para el Golfo, esto significa que el petróleo, el gas y la carga en contenedores que salen del Golfo Pérsico no necesitan entrar al estrecho de Hormuz en absoluto. Se transfieren en FAU a los trenes y están en Europa en menos de 2 semanas. Turquía se convierte en el puente terrestre indispensable entre el este y el oeste. Irak recupera el papel geopolítico que décadas de guerra destruyeron. Qatar y los Emiratos consolidan sus posiciones como los inversores estratégicos del Golfo. Y Europa gana una arteria terrestre directa hacia las mayores reservas de energía del mundo que ningún misil iraní puede alcanzar. Hay complicaciones. Las milicias iraníes dentro de Irak, las fuerzas de movilización popular, ya han atacado bases turcas en el país. La cuestión kurda sigue sin resolverse. La geografía política del norte de Irak está fracturada entre el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, y la exclusión del gobierno regional del Kurdistán de la estructura central del proyecto ha generado críticas. Como señaló el Consejo del Medio Oriente sobre Asuntos Globales, el éxito de la carretera del desarrollo requiere que Irak ponga en orden su casa política, y la política iraquí rara vez ha cooperado con la ambición estratégica. Pero la flecha ya ha salido del arco. La primera carretera está pavimentada. El Banco Mundial está invertido. Turquía ha comenzado sus preparativos internos.
y el consorcio de financiamiento de 4 países tiene sus firmas en tinta. Ahora pasemos al tercer proyecto. Y este tiene el mayor voltaje político de todos porque no es solo una propuesta de infraestructura, es un realineamiento geopolítico envuelto en tubería de acero y en su centro se encuentra uno de los líderes más polarizadores del mundo. Hablando en una conferencia de prensa con medios extranjeros en Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expuso lo que llamó la única respuesta sostenible a largo plazo a la crisis de Hormuz. En lugar de pasar por puntos de estrangulamiento como el estrecho de Hormuz y el Bab el-Mandeb, dijo Netanyahu, podemos construir tuberías hacia el oeste a través de la península arábiga hacia los puertos mediterráneos de Israel y eliminar efectivamente estos cuellos de botella. Lo elaboró en una entrevista con Newsmax. Las soluciones a largo plazo incluyen redirigir los oleoductos de energía hacia el oeste a través de Arabia Saudita hasta el Mar Rojo y el Mediterráneo, eludiendo el punto de estrangulamiento geográfico de Irán. El plan, según informó el Financial Times y confirmaron múltiples fuentes regionales, implica una red de tuberías que se origina en los vastos campos petrolíferos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El petróleo cruzaría el desierto, entrando a Israel a través de Jordania o directamente a través del territorio saudí, y llegaría a los puertos mediterráneos de Haifa y Ashdod. Desde allí, fluiría directamente hacia los mercados energéticos europeos, sin Hormuz, sin Bab el-Mandeb, sin Canal de Suez. Toda la arquitectura de cuellos de botella marítimos simplemente se vuelve irrelevante. El posicionamiento de Israel aquí es deliberado y calculado. Durante años, los funcionarios israelíes han promovido el corredor económico India-Medio Oriente-Europa, el proyecto IMEC, presentado por primera vez en la cumbre del G20 en Nueva Delhi en septiembre de 2023. Esa iniciativa ya traza una red integrada de puertos, líneas ferroviarias y tuberías que conectan India con Europa a través de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Israel. En ese marco, la ruta de Haifa siempre fue el terminus occidental. La guerra en Irán no creó esta idea, la ha turbocargado. Pero hay un muro, y su nombre es Arabia Saudita. Como reportó el Financial Times, Arabia Saudita se ha mantenido al margen hasta ahora. A pesar de lo que un alto ejecutivo del sector energético del Golfo llamó el golpe maestro genial del Petroline, el gasoducto este-oeste que actualmente sirve como el salvavidas del reino, Riad no ha respaldado públicamente una ruta de tuberías a través de Israel. El estancado proceso de normalización entre Arabia Saudita e Israel, que sufrió un grave revés después de octubre de 2023, continúa proyectando una larga sombra. Como le dijo Gideon Bromberg, director ejecutivo de Ecopeace Middle East, a All Israel News, los funcionarios saudíes ahora entienden claramente que mover mercancías hacia el oeste es un interés vital, pero tienen opciones, ya sea a través de Haifa, hacia el norte a través de Siria o por otras rutas. Esa vacilación puede estar desvaneciéndose lentamente. Según reportó Wet News, aproximadamente 20,000 marineros a bordo de unos 3,200 buques están actualmente varados en las aguas alrededor del estrecho de Hormuz. El dolor económico no es abstracto. Se mide en las pérdidas diarias de ingresos petroleros, el aumento de los costos operativos y la creciente exposición de cada estado del Golfo a las decisiones impredecibles de Teherán. Según el director ejecutivo de la firma constructora libanesa CAT Group, Christopher Bush, su empresa ya ha recibido consultas sobre diversas tuberías, una señal discreta pero significativa de que el dinero serio está empezando a moverse. Sin embargo, el plan de Netanyahu no carece de sus propias complicaciones. Si Arabia Saudita acuerda formalmente enrutar sus exportaciones a través de Israel, representaría un cambio político histórico, quizás sísmico en la región. Y si bien el incentivo económico es abrumador, la voluntad política en el Golfo no avanza en línea recta. Como reconocen los funcionarios israelíes, el plan que podría remodelar el mapa energético del siglo XXI
requiere en última instancia un socio que aún no ha dicho que sí. Ahora, mientras estos tres megaproyectos toman forma en los tableros de diseño y en el desierto, hay una cuarta dimensión en esta historia que no puede ignorarse: la infraestructura que realmente está funcionando ahora mismo, hoy. Se llama el Petroline y puede ser la pieza de infraestructura energética más subestimada del planeta. Construido en 1981 durante la guerra entre Irán e Irak, la última vez que el estrecho de Hormuz enfrentó una interrupción seria, el gasoducto este-oeste recorre 1.200 kilómetros a lo largo del ancho total de Arabia Saudita, desde el complejo de procesamiento de Abqaiq, en la provincia oriental, hasta el puerto del Mar Rojo de Jambu. Fue diseñado para darle al reino margen de maniobra durante una crisis. Nadie lo diseñó para cargar indefinidamente con toda la capacidad de exportación de Arabia Saudita. Pero eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo. El 10 de marzo de 2026, el director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, confirmó en la conferencia de resultados de la empresa que el gasoducto se estaba acercando a su capacidad total de 7 millones de barriles por día. Alcanzó ese hito el 11 de marzo. Según datos publicados por Fortune Magazine y Pipeline Technology Journal, las exportaciones de crudo vía Jambu han alcanzado aproximadamente 5 millones de barriles por día, complementados por 700,000 a 900,000 barriles por día adicionales de productos de petróleo refinado. Windward Maritime AI reportó un aumento del 330% en las exportaciones de Jambu en comparación con los niveles anteriores a la guerra, con 27 grandes petroleros de crudo alineados en la terminal. Como señaló Al Arabiya, esto es porque los precios del petróleo, aunque elevados y dolorosos, aún no han alcanzado los niveles catastróficos de un choque de oferta total. Pero aquí está el número crítico. Antes de la guerra, el estrecho de Hormuz transportaba aproximadamente 15 a 20 millones de barriles por día de petróleo. El Petroline, incluso a máxima capacidad, puede reemplazar, en el mejor de los casos, una fracción de eso. Como evaluó la Agencia Internacional de Energía, la capacidad de desvío alternativa disponible en todas las rutas alternativas se sitúa entre 3,5 y 5,5 millones de barriles por día. Eso deja una brecha de más de 10 millones de barriles por día, estructuralmente infranqueable con la infraestructura existente y cada vez más costosa con cada día que pasa. El bloqueo se mantiene. Hay otra trampa dentro de la solución. Como le dijo la consultora energética Ellen Wald a Middle East Eye, maximizar el gasoducto para el crudo significa abandonar su rol anterior de transportar líquidos de gas natural y productos refinados. Si el gasoducto este-oeste se convierte para transportar todas las exportaciones de crudo de Aramco a Jambu, entonces no puede también transportar gas natural o productos refinados. El resultado es lo que el analista jefe Arve Laugesen Rasmussen, de gestión de riesgos globales, llamó una crisis de destilados, una emergencia de combustible para aviones y diésel especialmente aguda en Europa. Aproximadamente el 30% de las importaciones de diésel de Europa y la mitad de sus importaciones de combustible para aviones provenían de Oriente Medio al entrar en 2026. Ninguna tubería transporta esos productos. Solo pueden salir del Golfo por mar, y el mar ahora mismo es exactamente lo que Irán controla. Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, no han estado inactivos. El gasoducto de crudo de Abu Dhabi, que recorre 380 kilómetros desde el campo petrolero de Habshan en el interior hasta el puerto de Fujairah en el Golfo de Omán, permite a los Emiratos exportar aproximadamente 1,5 millones de barriles por día completamente fuera del estrecho. Este gasoducto fue construido precisamente para esta contingencia. Combinada con las exportaciones del Petroline de Arabia Saudita, la capacidad total de desvío alternativa alcanza aproximadamente entre 6 y 9 millones de barriles por día. Un amortiguador significativo, pero aún muy por debajo de lo que el mundo necesita. Aquí es donde vive el peligro dentro de la solución. Redirigir las exportaciones saudíes al Mar Rojo no elimina la vulnerabilidad, la reubica.
Como le dijo Greg Preedy, investigador senior del Centro para el Interés Nacional, a Middle East Eye, toda esa infraestructura sigue expuesta a los drones y el petróleo que sale de Yanbu con destino a Asia tiene que pasar por el Bab el Mandeb. Los hutíes siguen armados. La puerta sur del Mar Rojo sigue siendo disputada. Arabia Saudita ha, en palabras de un analista, resuelto un problema de cuello de botella creando exposición a otro. Esta es la geometría de la crisis tal como se presenta hoy. Una solución parcial trabajando arduamente para evitar el colapso total. Una economía global funcionando con infraestructura de emergencia construida hace 40 años para una guerra más corta. Y tres audaces megaproyectos corriendo contra el tiempo y la política para construir algo permanente. Lo que nos lleva a la pregunta que los estrategas de Irán deben estar haciéndose ahora mismo. ¿Simplemente observará Teherán cómo el mundo se ingenia para rodear el bloqueo? La respuesta casi con certeza es no. El historial de Irán con la estrategia asimétrica es largo y sofisticado. En 2019, drones hutíes atacaron la instalación de Abqaiq, el corazón de la capacidad de procesamiento de petróleo de Arabia Saudita, en un ataque que temporalmente sacó del mercado el 5% del suministro global en una sola noche. En los años transcurridos desde entonces, los drones kamikaze se han vuelto más baratos, más rápidos y más precisos. Las carreteras de desarrollo, las líneas ferroviarias a través de Irak, pasan por territorio donde las milicias alineadas con Irán han demostrado tanto capacidad como voluntad de atacar. La propuesta del gasoducto israelí, si alguna vez avanza, generará una respuesta iraní que va mucho más allá de la protesta diplomática. Como deja claro el contexto original, Irán, en lugar de participar en una guerra directa, puede intentar cortar estas nuevas arterias terrestres usando métodos asimétricos, tal como lo ha hecho en el mar. Drones de largo alcance capaces de cruzar fronteras, ataques cibernéticos a los sistemas de gestión de gasoductos, operaciones de sabotaje llevadas a cabo a través de fuerzas proxy. Estas no son amenazas hipotéticas. Son el arsenal documentado de un régimen que ha pasado 4 décadas convirtiendo la geografía en palanca de poder. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de los riesgos, las montañas, la política y los proxies, la maquinaria del capital global ya ha tomado su decisión. Las firmas en el Acuerdo de la Carretera del Desarrollo pertenecen a Turquía, Irak, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Las conversaciones de financiamiento detrás del gasoducto de Haifa involucran los centros financieros de 3 continentes. Las empresas de ingeniería que ya están recibiendo consultas sobre gasoductos no están esperando a que llegue la paz. Están construyendo contingencias dentro del conflicto. Como observó Arab News, construir una segunda línea de petróleo sería más rápido, más barato y más sólido estratégicamente que casi cualquier otra opción. Las conversaciones están ocurriendo ahora. Los presupuestos están siendo aprobados. La historia tiene un patrón aquí. Cada vez que un poder ha intentado controlar permanentemente un punto de estrangulamiento, el mundo eventualmente ha construido a su alrededor. Gibraltar, Suez, Malaca. Cada uno pareció en su momento de máximo apalancamiento una cerradura irrompible. Cada uno se volvió menos relevante a medida que el capital, la ingeniería y la voluntad política se combinaron para crear alternativas. El estrecho de Hormuz no es diferente en esencia, solo lo es en el tiempo. Considera lo que ya ha cambiado en solo las últimas semanas. El Petroline de Arabia Saudita, un activo de emergencia de 40 años, ahora lleva el peso de la estabilidad energética global sobre su columna vertebral de acero. Según Fortune Magazine, las exportaciones de crudo vía Yanbu han alcanzado 5 millones de barriles por día. El gasoducto este-oeste alcanzó su capacidad total de 7 millones de barriles el 11 de marzo de 2026, una cifra que nunca había sido puesta a prueba a flujos sostenidos en toda su historia.
Eso es un logro de ingeniería en condiciones de guerra y es solo el comienzo. La carretera del desarrollo de Irak tiene 63 kilómetros de asfalto ya tendido. El gran puerto FAU está cerca de su finalización, diseñado para convertirse en el mayor puerto de contenedores de Oriente Medio. Toda una red de telecomunicaciones contratada con la empresa estatal turca Turk Telecom está siendo tejida en el corredor para dar servicio a las empresas internacionales de logística. El Banco Mundial está financiando la modernización ferroviaria. La IRU ha dado la bienvenida oficialmente a Irak a la Convención Internacional de Transporte TIR. Estos no son gestos, son los cimientos de un sistema, y la propuesta de gasoducto de Israel, por muy complicada que sea políticamente, ha puesto sobre la mesa un concepto de corredor energético que hace 3 años habría sido rechazado a carcajadas en cualquier reunión diplomática. El hecho de que los estados del Golfo ahora lo estén estudiando abiertamente, según el Financial Times, te dice todo lo que necesitas saber sobre cuán radicalmente han cambiado los cálculos. El mundo no está esperando a que Irán parpadee. Está construyendo la infraestructura que hará irrelevante ese parpadeo. Hay una dimensión más en esta historia que no recibe suficiente atención. Es la dimensión humana. Esos 20,000 marineros varados en el estrecho, el combustible de aviación escaseando en los aeropuertos europeos, los camiones diésel detenidos en centros de distribución desde Rotterdam hasta Yokohama, los agricultores que no pueden fijar el precio de sus insumos porque los costos de fertilizantes se han disparado de forma parabólica, los fabricantes que han dejado de aceptar pedidos porque no saben cuándo llegarán sus componentes. El segundo en la carretera del desarrollo es el más avanzado y el más inmediatamente consecuente. El acero y el asfalto ya están en el suelo en el sur de Irak. El financiamiento está acordado. Las instituciones internacionales están involucradas. Cuando esté completamente operativo, este corredor le dará al Golfo una ruta terrestre hacia Europa que ninguna armada puede bloquear y ninguna mina puede cerrar. Irak, por primera vez en décadas, será algo más que un campo de batalla. Será un puente. El tercero, el corredor del gasoducto israelí, es el más cargado políticamente y potencialmente el más transformador. Si sucede, si Arabia Saudita dice que sí, si el proceso de normalización encuentra su rumbo en medio del caos de esta guerra, el gasoducto que Netanyahu ha propuesto no solo rodearía Hormuz, reescribiría toda la arquitectura energética de Oriente Medio, convertiría a Israel en el centro de tránsito indispensable entre el Golfo y Europa, y haría que la estrategia de bloqueo iraní, la que se está jugando con tanta fuerza ahora mismo, quede permanentemente obsoleta. Eso es lo que está en juego, no solo la reapertura de un estrecho, no solo la restauración de los flujos de petróleo anteriores a la guerra, sino la reestructuración permanente de cómo la energía se mueve por el planeta. La construcción de un mundo donde ningún país pueda tomar como rehenes 20 millones de barriles de flujo diario de petróleo, controlando 33 kilómetros de agua. La gran carta geográfica de Irán, la que ha tenido durante décadas, la que hizo que cada política de Oriente Medio de los presidentes estadounidenses orbitara alrededor de la amenaza de un cierre de Hormuz, está siendo desmantelada sistemáticamente. No con bombas, no solo con sanciones, sino por ingenieros, financistas y políticos que finalmente han decidido que el costo de la dependencia es mayor que el costo de construir alternativas. El agua encuentra su propio camino, el comercio global también. Los barcos varados en el estrecho de Hormuz ahora mismo son la última generación de buques que jamás dependerán completamente de ese estrecho pasaje. Sus sucesores tendrán opciones, y las opciones en el comercio global son lo único que ningún bloqueo puede arrebatar. Esa es la historia que estamos viendo desarrollarse en tiempo real. Y esto es World Brief Daily, donde nos mantenemos al tanto de ella cada día, cada desarrollo, cada cambio. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dale clic en la campana porque el próximo capítulo de esta historia ya está siendo escrito y no querrás perdértelo. Gracias por ver.